Bienvenidos a una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Cristian Romero y estas son las noticias. Comenzamos en el Vaticano, donde el Papa Francisco envía un profundo mensaje a nuestros hermanos católicos de China durante el Regina Coeli. El Papa rezó el Regina Coeli desde la biblioteca del Palacio Apostólico. Explicó la fiesta de la Ascensión. Dijo que es una invitación a anunciar y enseñar a seguir el camino de Jesús, pero que este anuncio consiste en primer lugar en dar buen ejemplo. Di fronte a un compito così impegnativo e pensando alle nostre debolezze, ci sentiamo inadeguati, come di certo si sentirono anche gli apostoli stessi. Ma non bisogna scoraggiarsi, ricordando le parole che Gesù ha rivolto a loro prima di ascendere al cielo. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mundo. El Papa también envió un mensaje a los católicos de China. En el año 2007, Benedicto XVI pidió que cada 24 de mayo se rece por los católicos de este país en la fiesta de María, Auxilio de los Cristianos. Desidero assicurarvi che la Chiesa universale, di cui siete parte integrante, condivide le vostre speranze e vi sostiene nelle prove della vita. También encomendó a la Virgen María a quienes estas semanas trabajan por la paz y el diálogo entre naciones. Antes de marcharse, anunció por sorpresa que convoca un año para reflexionar sobre la encíclica Laudato Si, que acaba de cumplir su 5º aniversario. Invito tutte le persone di buona volontà ad aderire per prendere cura della nostra casa comune e dei nostri fratelli e sorelle più fragili. Aunque el Papa rezó desde la biblioteca, después se asomó a la ventana para bendecir a los peregrinos que había en ese momento en la plaza. Desde hacía semanas este lugar estaba completamente vacío debido a la pandemia. Ahora, poco a poco, retoma la normalidad. El Papa Francisco rezará un rosario mundial con afectados por el coronavirus. El Papa va a rezar este sábado un rosario en la Gruta de Lourdes de los Jardines Vaticanos. Estará conectado con algunos santuarios marianos de varios países. Comenzará a las 5:30 de la tarde, hora de Roma, y será retransmitido en vivo. Se conectará con el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción de Estados Unidos, el de Guadalupe en México, el de Fátima en Portugal, Lourdes en Francia y los italianos de San Giovanni Rotondo y Nuestra Señora de Pompeya. Muchos de estos lugares han estado cerrados durante la pandemia. Algunos han reabierto parcialmente, como el de Lourdes. El Papa quiere pedir la ayuda de la Virgen en este difícil momento. Por eso participará un paciente que se ha curado de coronavirus, una familia que ha tenido un hijo en la pandemia y un médico. El Rosario del Papa para cerrar el mes de mayo lo organiza el Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización, encargado de los santuarios marianos desde 2017. Nos vamos hasta Paraguay, donde le mostramos rostros de mujeres en tiempos de pandemia. Tengo 4 hijos y 4 nietos que son mis amores. Vivo en el Bañado Sur, a orilla del río Paraguay, trabajando con niños, jóvenes y ancianos de escasos recursos. Desde el comedor de los abuelos, sirviéndole con mucho cariño, visitando a los enfermos encamados y cosiendo tapabocas para entregarles. Me siento madre de todos ellos, los más humildes. En esta pandemia mundial nos hemos adaptado como podemos, trabajando la conciencia social. En este tiempo tan difícil, mi fortaleza, con más razón, está en el amor infinito del Padre Dios, que ama, que mima con ternura de madre a todos sus hijos en el mundo. ¡Vamos que todos podemos! A continuación tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 17 de San Juan, tenemos esa comunicación de Jesús con el Padre y al mismo tiempo con los discípulos, donde le pide que los guarde,
que ahora lo glorifique a Él con la misma gloria que tenía antes que existiera el mundo, pero que también guarde, proteja a los que han estado junto con Él. De esta manera, Jesús nos pide al Padre de que toda la enseñanza que Él nos dio, que la sepamos nosotros apreciar. Y por eso es que la iglesia nos estamos preparando para celebrar el día de Pentecostés este próximo domingo, en el cual viene esa fuerza de lo alto, ese Espíritu de Dios, para dar a conocer a cada uno de nosotros la grandeza de su amor. Hoy Jesús nos invita a que confiemos en el Padre y que quien ya conoce al Padre ya conoció la vida eterna, porque justamente en esto consiste la vida eterna, en conocer al Padre y en conocer al Hijo. Señor, hoy queremos pedirte que nos des tu amor, tu gozo, tu paz, para poder nosotros también entender la grandeza que significa ser discípulo tuyo y saber que al conocerte a ti hemos conocido al Padre y que conociéndote a ti y al Padre ya vivimos en esa vida eterna que nos has prometido. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude y nos transforme en cada una de nuestras vidas. Que así sea. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor, un día mejor. Cuando era menor, soñé de volar. Soy mayor, aún quiero tratar. Yo quisiera ver un mundo unido, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mire hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Yo quisiera ver a todos unidos, las posibilidades de un día mejor. Enseña tu amor y mira hacia el futuro. Vamos a realizar un día mejor. Cada día puedo ver un mundo mejorando. Unidos sí será. Un mapa de esperanza está rastreando dónde se reza el Santo Rosario por la pandemia. Mientras se multiplican los contadores del número de contagios de coronavirus en todo el mundo, Joaquín, Joana Hernández y Mike Del Ponte intentan contabilizar algo más la oración. Por eso han lanzado este Map of Hope, o Mapa de la Esperanza, que señala algunos lugares en los que se está rezando el rosario. Propone dejar allí intenciones de oración. Lanzamos el Mapa de la Esperanza, una web a la que acudir para tener la esperanza y la certeza de que otras personas rezan por nosotros, para vivir el espíritu de fraternidad a través de una de las devociones más populares, el rosario. Además, ayuda a rezar por el fin de la pandemia. La web virtual ha tejido una auténtica red de oración y en cuestión de semanas han recibido más de 9.000 peticiones de oración desde 130 países. También muestra una selección de milagros obtenidos a través del rosario, como el final de la peste en Italia en el siglo XV. Es necesario rezar el rosario en este momento. Es una oración poderosa que podemos rezar en cualquier lugar, solos o en grupo. Solo necesitas las cuentas del rosario. Incluso si no tienes uno, puedes usar tus dedos para contar las Avemarías. En este momento muchas personas no pueden ir a misa, pero hay modos de rezar que son antiguos y significativos, a los que atribuyen incluso milagros.
Mike dice que el mapa de la esperanza responde a la petición del Papa Francisco de rezar el rosario durante el mes de mayo. Ho invitato tutti i fedeli a pregare in questo mese il Santo Rosario, insieme, in famiglia o soli. Aunque actualmente el mapa de su web solo muestra Estados Unidos, en un par de semanas se ampliará a un mapa mundi. Esperan recibir intenciones en varios idiomas y localizar ciudades desconocidas en las que también se reza el rosario por el fin del coronavirus. El vicerrector de la Universidad Jesuita de El Salvador dice, entiéndase ya, los poderes del gobierno están peleándose entre sí para ganar votos de las elecciones del 2021, mas no por el bien común. ¿Se imaginan ustedes que en pleno velorio de un señor, los hijos, la familia comiencen a pelearse, a insultarse, a agredirse en pleno velorio, por peleando la herencia, peleando qué les va a tocar? Esto lamentablemente no es ficción, ya ha pasado y me temo que no en pocos casos. Pues algo parecido estamos viviendo en El Salvador. Vamos llegando a los 2.000 casos de contagiados por COVID-19. Tenemos más de 30 fallecidos. Tenemos a miles de familias pasando hambre, sin saber qué hacer. Hay empresas que están cerrando y se pierden fuentes de trabajo. Y en estos momentos tan críticos, los poderes del Estado están confrontados y genera confusión, desánimo en la población. ¿Qué es lo que pelean? Votos de las elecciones de 2021, aunque no lo digan. Pero cuando uno escucha ante cualquier crítica que se le haga, por ejemplo al Ejecutivo, quieren dañar electoralmente al presidente. O cuando se ofende a los demás dicen, el pueblo les va a pasar la factura en el 2021. Eso revela que la lógica con la que están actuando no es la de beneficiar a la gente, no es la de atender esta emergencia, sino con una lógica electoral. Eso es lo que están haciendo. Y en vez de tenernos arrinconados a la sociedad civil, a la ciudadanía, confusos, porque unos dicen, este decreto vale, otros dicen la resolución de la sala, otros dicen, mi ley es la buena. En vez de tenernos arrinconados, confusos, sería el pueblo, debe ser el pueblo, la ciudadanía, la que lo debe obligar a sentarse y a entenderse, ¿verdad? Pero a un diálogo no se va ofendiendo, insultando. A un diálogo no se va a imponer mi posición, se va a escuchar a los demás. Tampoco tener el respaldo de la mayoría significa que se tiene la razón, ni da carta blanca para imponer mi capricho. A un diálogo se va a escuchar. Hoy más que nunca necesitamos una respuesta de Estado, es decir, de los tres poderes del Estado, consensuada, unida, que nos clarifique y nos oriente cómo salir de esto, cómo enfrentar. Porque es cierto, necesitamos atención sanitaria, atender esta pandemia. También la población necesita seguridad alimentaria, pero también se necesita reactivar la economía. Necesitamos una respuesta conjunta, consensuada, coordinada del Estado. Es tiempo ya que se entiendan por el bien del país, por el bien de la población. No se puede estar jugando con la necesidad y el sufrimiento de la población. Nos vamos hasta Lima, Perú, donde el padre Manuel Rodríguez de nuestra cadena hermana JN19 Televisión nos ha preparado el siguiente reportaje de lo que sucede dentro de ese país. Les habla el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano desde Lima, Perú, reportando para la cadena de televisión ABA y JN19 Televisión Católica del Perú. Seguimos luchando contra esta pandemia de una manera muy triste y muy dura, porque está avanzando. Perú, después de Brasil, es el país más contaminado, más contagiado de América Latina. A pesar de que fue el primero que comenzó a poner la cuarentena, este virus nos está invadiendo de una manera terrorífica, un enemigo terrible. Hay
puntos muy especiales. Seguimos pensando en la Amazonía, en Loreto, en Iquitos, donde el hospital tiene capacidad para 300 enfermos y hay ya más de 500 en los pasillos, en distintos lugares, improvisados, donde había como 100 médicos y quedan 35 porque muchos han sido contagiados o se han retirado también por la edad, por ser muy vulnerables. Es decir, han muerto también 14 médicos. Es algo muy duro. Gracias a Dios, ahora con el oxígeno que se está produciendo en las plantas, pues se va aliviando un poco. Hasta hace muy poco no había oxígeno, era el gran problema. Ahora ya las plantas productoras de oxígeno están trabajando y están ayudando mucho. Es una nota muy positiva. En lo laboral, la economía que está por los suelos está comenzando a restaurarse. Por ejemplo, sabemos que 170.000 restaurantes podrán servir a delivery, a domicilio. Ya muchos lo están haciendo. Es una perspectiva importante para la economía. La Iglesia sigue asistiendo mucho. Cáritas Lima trabaja incansablemente. Cientos de laicos, muchísimos jóvenes catequistas están trabajando para llevar alimentos a personas muy necesitadas. Por ejemplo, la parroquia San Juan Macías, donde los catequistas han instalado un comedor popular, en principio para 300 personas, pero a veces llegan hasta 500. Dios provee y todos comen, todos almuerzan. Y otro grupo de los catequistas van a domicilios, siempre acompañados por la policía, para que todo salga bien, llevando alimentos a familias muy necesitadas que están ya empadronadas porque la parroquia ha tenido tiempo desde hace muchos años para conocer las familias de bajos recursos. Es una buena noticia. Reportó para ustedes desde Lima el padre Manuel Rodríguez, misionero claretiano, para la cadena Abbas y JN19. Día a día con el Papa Francisco. Es un espacio diario que destaca la noticia o mensaje principal del Papa para la Iglesia Universal. Sintonízanos todos los días y mantengamos de esta manera nuestra unidad eclesial junto al sucesor de Pedro. Día a día con el Papa es un programa de ABA Televisión. En España, un hospital adapta su estructura para que familiares de enfermos del COVID-19 puedan venir a visitarlos. Este hospital adaptó sus estructuras para que al menos un familiar pudiera estar junto a su ser querido antes de que falleciera por coronavirus. Lo mismo hicieron con los residentes ancianos que no estaban afectados por el COVID-19, pero cuya situación era delicada, como la del caso de esta familia. Pues dentro de la pena y la tristeza, la experiencia ha sido buenísima. Mi padre ingresó el martes 28 de abril y murió al día siguiente. Entonces, la alegría que tenemos es que pudimos estar con él, sobre todo mi madre, le estuvo dando de comer, atendiéndole, despidiéndose. Se trata del Hospital La Laguna en Madrid, España, donde también dedicaron una entera planta del hospital a enfermos de COVID-19. Los afectados podían conectar diariamente con sus familiares a través de videoconferencia. Es un centro pionero en la prestación de cuidados paliativos. Por eso los médicos y enfermeros están acostumbrados a acompañar a personas con pocas posibilidades de salir adelante. Sin embargo, confiesan que el coronavirus ha supuesto un paso más difícil a la hora de aliviar sufrimientos.
Los profesionales de paliativos somos unos profesionales que ya estamos acostumbrados a vivir con el sufrimiento y a trabajar con la muerte, la angustia, la frustración. Pero había que adaptarse porque ahora nos faltaba el contacto físico, nos faltaba la mirada, nos faltaba la caricia, nos faltaba el tiempo. Acompañar esos síntomas que no son físicos sino más emocionales es más difícil. Conlleva conocer a esa persona y rozar ese sufrimiento, ¿no? Mano a mano. En el hospital la presencia de voluntarios es de mucha ayuda porque contribuyen a dar un ambiente más familiar con iniciativas como esta, involucrar a una asociación de jóvenes. Estos regalaron un libro con una carta personalizada a los residentes del hospital que, aunque no fueran positivos, recibían menos visitas que de costumbre. Hola Charo, me llamo Marta y tengo 17 años. Sin embargo, el personal del hospital no ha salido indemne. El coronavirus ha costado la vida de su capellán, don José. Es un hombre que estuvo acompañando a uno de nuestros voluntarios que había enviudado pues, para poder hacerle más llevadera esa situación y por eso enfermó de coronavirus y finalmente pues, falleció. Su pérdida fue un duro golpe en el hospital donde los trabajadores guardan un gran recuerdo suyo. Acompañaba a quienes esperaban la muerte y lo seguía de cerca, aunque no solo presidió funerales, también hizo bautizos y hasta matrimonios, porque ¿quién dice que un hospital no sea el lugar adecuado para dar el sí quiero aunque quede poco de vida o se tengan muchos años? Hoy 26 de mayo, en el santoral de la iglesia, celebramos a Santa Mariana de Jesús, del Ecuador. Conozcamos su historia. El indio iracundo, ante la sospecha de que su mujer le era infiel, la tomó del pelo y al amparo de la madrugada se la llevó arrastrada hacia un bosque cercano, en donde la apaleó sin misericordia, luego la estranguló y la lanzó por un precipicio y retornó a la casa de sus patrones como si nada. Y mientras esto ocurría, Mariana de Jesús, que en ese momento oraba en su celda en la parte posterior del caserón, vio desfilar el macabro hecho como si fuera la escena de una película de terror. Cuando despuntó el alba, Mariana salió como de costumbre para la misa y en el camino le contó el suceso a un comerciante amigo y de paso le pidió que recogiera el cadáver y se lo trajera, misión que cumplió con exactitud. Con la delicadeza del caso depositaron a la difunta en su propia cama y comenzó a masajearla y a orar fervientemente. Al cabo de una hora, la muerta comenzó a desperezarse como si saliera de un sueño profundo y sin las secuelas de las heridas que le había infligido su marido, y le contó que en medio de la paliza se le había aparecido Mariana, instándola a que tuviera fe en Dios. Antes de finalizar el día, la india ya estaba trabajando en la cocina de la casa y el marido arrepentido buscó a la santa para pedirle perdón. Mariana de Jesús Paredes y Flores, nacida el 31 de octubre de 1618 en Quito, Ecuador, quedó huérfana de padre y madre a los 7 años. Entonces su hermana Jerónima y su esposo se hicieron cargo de ella y la pusieron en manos de los mejores preceptores de la ciudad, de quienes recibió una educación básica, pero además le enseñaron a cantar y a tocar guitarra y vihuela, destrezas que puso al servicio de su acendrada piedad cristiana, pues todo el tiempo se lo pasaba orando y cantándole a Dios. Y de esa entrega contagió a sus sobrinas, que eran de su edad, con las que pretendió huir de la casa varias veces para evangelizar a los indios. Pero por ser menores de edad siempre eran devueltas a la casa, en vista de ese deseo incontenible de abrazar la vida religiosa. Su hermana la presentó en el convento de las franciscanas, pero por ser tan joven no fue recibida. Convencida entonces de que su servicio a Dios no estaba en el claustro, a petición suya, le construyeron una pequeña celda en la parte posterior de la casa y nunca más, excepto para ir a misa y comulgar, volvió a salir de allí. Santa Mariana de Jesús usaba un tosco sayal, dormía en el piso sobre un relleno de piedras y arena y su cabecera era un tosco tronco de madera, oraba durante 22 horas al día, ayunaba todo el tiempo y la despensa de la casa, con permiso de su cuñado, la repartía entre los pobres. Pero por más que regalara, siempre la despensa estaba colmada. Los que tenían conflictos buscaban su consejo y siempre salían reconciliados. Los enfermos retornaban a sus casas milagrosamente curados y hasta una sobrina suya que murió después de recibir la patada de una mula en la cabeza, fue resucitada por ella. A causa de una seguidilla de terremotos que en 1645 destruyeron la ciudad de Riobamba y afectaron seriamente a Quito, con la subsecuente epidemia que mató a más de 10.000 indios y a 2.000 españoles,
Santa Mariana de Jesús le ofreció su vida a Dios para que cesaran las penurias del pueblo y en el acto se detuvieron los temblores y también la mortandad. Pero Santa Mariana de Jesús se enfermó y su postración duró 2 meses, al cabo de los cuales falleció el 26 de mayo de 1645. 4 años después de ser declarada por el gobierno de Ecuador heroína nacional, fue canonizada por el Papa Pío XII en 1950. Por eso, hoy 26 de mayo, día de su festividad, pidámosle a Santa Mariana de Jesús que nos dé entereza para sacrificarnos por los demás, si es necesario. Y para finalizar nuestro noticiero, les dejamos con la alabanza llamada Anhelo, compuesta e interpretada por Jaime Sevilla. Es una palabra que anhelo decir al referirme a ti, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Cuando me siento solo, vengo a ti a contarte mis penas y alegrías, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Si en mi vida te fallé, perdón hoy te pido, oh María, porque me siento tu hijo que siempre has protegido cada momento de mi vida. Siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía, siempre seré tu hijo, madre mía. Y así llegamos al final de una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Muchas gracias por su preferencia y continúe con nuestra programación. Nos puede sintonizar por Roku TV, Amazon Fire, por Canal 75 de Guatemala por Multivisión, en nuestra cadena hermana JN19 Televisión del Perú y en nuestras redes sociales. Ahí nos vemos y que Dios les bendiga.